un nuevo sistemita, el parámetro, lo tenemos ahí en medio. Entonces, una cosa que vamos a hacer es que ahora cuando lo pasemos a forma matricial, vamos a coger el parámetro y lo vamos a pasar a la tercera posición. Eso lo puedes hacer. F2 se intercambia con F3 y lo pasamos a forma matricial. De todas formas, teníamos que dar el paso de pasarlo a forma matricial. Menos 11, 4. Cuidado que estamos intercambiando, entonces se intercambia entera. 1, menos 1, menos 1, 3. El parámetro, cuanto más abajo esté, mejor. Porque ten en cuenta que aquí yo utilizo este elemento para hacer ceros aquí abajo y luego utilizaré el que aparezca aquí para hacer ceros abajo. Si el parámetro, por ejemplo, imagínate que lo tuviese en la primera fila, si utilizo este 1 para hacer ceros aquí, la K del parámetro automáticamente se me va a empezar a extender por el resto de ecuaciones. Entonces, cuanto menos veamos el parámetro, mejor. Yo prefiero ver esto que ver un sistema pues todo lleno de Ks. Esto me lo estoy inventando, pero vamos. Prefiero ver eso a ver la segunda y la tercera fila así. ¿De acuerdo? Entonces, ya que operamos apoyándonos en las primeras para hacer ceros en las siguientes, que el parámetro esté lo más abajo posible. Esto, en cuanto avancemos un poco, no va a tener mucha importancia, porque lo que va a pasar es que nos van a poner acá, aquí y aquí, o una en cada ecuación. Eso va a ocurrir y entonces nos dará un poco lo mismo. Empezaremos a operar y arreando. Muy bien. Primer elemento, en diagonal. Todo lo que esté por debajo se tiene que ir a 0. Entonces, tomamos la primera y decimos, la nueva fila 2 es menos 1 por fila 1 más fila 2. Cojo la fila 1, la cambio de signo, se la sumo y me la cargo. La nueva fila 3 va a ser menos 2 por fila 1 más fila 3. Te aconsejo fervientemente que lo hagas así. Si tienes que hacer un cambio de signo, hazlo en la multiplicación de la fila que tiene el pivote. El pivote está aquí, es el 1. Y así luego solamente tienes que hacer una suma. Hace que la operación sea más sencilla y además es acorde con las operaciones elementales de matrices. No significa esto que estoy diciendo que si dices fila 1 menos fila 2 esté mal. Eso no estará mal, te llevará también a la solución correcta, pero hazlo así. Hazlo así, porque estas operaciones se pueden hacer también luego con determinantes en otros contextos. Estas operaciones se pueden hacer con determinantes, pero fila 1 menos fila 2 no se puede hacer siempre con determinantes. Perdona, es que tengo la garganta seca. Un segundo. Entonces, adelante, la primera fila la dejamos intacta porque es en ella en la que nos estamos apoyando. Nueva fila 2, menos 1 por 1 más 1, 0. Menos 1 por fila 1, menos 1, más menos 1, menos 2. Menos 1 por menos 11, 11 positivo.
11 menos 1, 10. Menos 1 por 4, menos 4. Más 3, menos 1. Vale. Y ahora multiplico por menos 2 la figa 1 y se la sumo a la figa 3. 0. Multiplico por menos 2, menos... perdón, menos 2 por 1, menos 2, y se la sumo. K menos 2. Menos 2 por menos 11, 22. Más 7, 29. Un número un poco grande, pero es el que ha aparecido y lo tenemos que arrastrar. Menos 2 por figa 1, menos 8. Menos 8 más 1, menos 7. Vale, pues hemos conseguido, gracias a este pivote, hacer ceros en su columna. El orden es siempre el mismo. Primera posición es el pivote, hacemos ceros en su columna. Movemos el pivote, hacemos ceros en su columna, movemos el pivote. Eso pensando en un sistema que fuese más grande. El pivote ahora pasa a ser menos 2. Entonces ahora nos encontramos con una situación en la que decimos, bueno, ¿por cuánto multiplico para que se anule esto? Si esto no sé lo que vale, pues tenemos que meter el K menos 2 en la operación. Entonces. La nueva figa 3 va a ser K menos 2 por figa 2 más 2 por figa 3. Esta es una operación que no podríamos hacer con determinantes. Con matrices sí, pero con determinantes esto cambiaría el valor del determinante. Mira lo que hago. Tú piensa como si tuvieses esto. Menos 2, 10, 29, menos 2 y 3. ¿Qué harías para fabricarte un 0 aquí? Multiplicarías esta por 3, esta la multiplicarías por 3 y esta la multiplicarías no por menos 2 sino por 2. ¿Por qué? Porque así consigues un menos 6 y un más 6 y cuando lo sumas te lo cargas. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo. Cuando tienes dos números que no tienen nada que ver uno con el otro, tienes que multiplicar uno por el otro. Pero en uno de ellos provocarle un cambio de signo. Aquí. No lo he multiplicado por menos 2 porque si no lo acumularía. Lo multiplico simplemente por 2 porque así tendré abajo del todo 2 por K menos 2 y encima menos 2 por K menos 2 y cuando lo sume se irá. De hecho, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a escribirnos el resultado K menos 2 por figa 2. 10 por K menos 2 menos 1, o sea, menos K menos 2. Tomo la figa 2, la multiplico. Esto es como una operación hecha aparte, ¿eh? Está hecha aparte. Y la tercera la multiplico por 2. 29 por 2, 58. Menos 14. Entonces, ¿qué va a pasar cuando sume? Pues que cuando sumo, esto da 0, esto da 10K menos 20 más 58, que ahora operaremos, 10K
más 38, y aquí se queda en menos k más 2 menos 14, que es menos k menos 12. ¿De acuerdo? He necesitado multiplicar las dos, como si fuesen dos números que no tienen nada que ver uno por el otro. Entonces, este lo multiplico por este y este lo multiplico por ese, pero ahí le he cambiado el signo para que al sumar luego se anulen. Ahí tienes la prueba. Vale, entonces esa es la tercera fila que se queda. Primera y segunda filas se quedan igual. Uno menos 2, 0. Menos 11, 10. Porque todo esto es para modificar la fila 3. 10k más 38. Menos 1 menos k menos 12. Muy bien, ya tenemos el triángulo de ceros conseguido. Las operaciones de Gauss nos han llevado a esta situación. Entonces, ¿cuál de los elementos que tenemos ahí es el determinante de cara al teorema de Roche? El teorema de Roche lo que plantea es la igualdad o diferencia de los rangos de la matriz del sistema con la matriz ampliada. Este es el que decide. Este es el que decide, porque si esto valiese 0, entonces, y esto no, si esto valiese 0 y esto no, entonces lo que tendríamos sería rango 2 y en toda la matriz rango 3. Los rangos no coincidirían y el sistema sería incompatible. ¿Vale? Por lo tanto, el que decide es este. Entonces tomamos 10k más 38 y lo igualamos a 0, que es 10k igual a menos 38, o lo que es lo mismo, k igual a menos 38 partido 10, que se puede simplificar entre 2 y es menos 19 quintos. Vale, ¿qué pasa si k vale menos 19 quintos? Si k es igual a menos 19 quintos, ese es un caso, la fila 3, lo puedo escribir así, se va a quedar 0, 0, este va a ser 0 porque lo hemos buscado justamente para que pase eso, ¿vale? 10 partido 5 sería 2, 2 por menos 19 menos 38, más 38, 0. Y aquí se quedaría en menos 19 quintos, que es 19 quintos, menos 12, que es menos 60 quintos. Que se queda igual a menos 41 quintos. Sí, distinto de 0. Entonces aquí quedaría un elemento distinto de 0 y aquí quedaría 0. ¿Qué es lo que pasaría? Rango, lo escribo aquí. Rango de la matriz 2, rango de la ampliada 3. Distintos. Por el teorema de Roche lo tienes que decir siempre. Roche o Roche-Frobenius. Sistema incompatible.
no tiene solución. Eso si K es igual a menos 19 quintos. ¿Y qué pasa si K es distinto de menos 19 quintos? Pues que esto no se anulará. Y al no anularse, vamos a comentarlo aquí. Si K es distinto de menos 19 quintos, el rango de la matriz, a veces escribo rango con minúscula y otras con mayúscula, eso tampoco tiene ninguna importancia, será 3, 1, 2 y 3, este se salvará, y que se anule este o no se anule no, me da lo mismo. Hay veces que la gente dice, no, pero espera, ¿y qué pasa si este no se anula pero este sí? Ten en cuenta que si esto valiese menos 12, sería menos 12 más 12 menos 12, 0. Pero si este no se anula, te sigue salvando la primera, segunda y tercera filas. Entonces el rango de la matriz sigue siendo 3 y el rango de la ampliada sigue siendo 3. El rango de la ampliada nunca va a reducirse respecto del rango de la matriz normal. O se queda igual o lo amplía. Pero si un elemento se salva de la matriz normal, de la matriz del sistema, también se salva en la matriz ampliada, aunque esto valga 0. Ese elemento será distinto de 0. Que es lo que sucede aquí. Si K es menos 19, distinto de menos 19 quintos, esto será distinto de 0. Entonces, me da igual que esto sea 0 o no. La tercera fila se va a salvar, porque se salva este elemento de aquí. Por lo tanto, el rango va a ser 3. Tanto de la matriz como de la ampliada. Y además, igual al número de incógnitas. Igual a 3, que es el número de incógnitas. Entonces, por el teorema de Roche-Frobenius, sistema compatible determinado. Y eso para cada uno de los valores de K. Estamos resolviendo infinitos sistemas. K puede valer 1, 2, menos 1, menos 2, 0. ¿Es distinto de menos 19 quintos? Sí. Por lo tanto, sistema compatible determinado. Pero eso lo podemos decir después de cada uno de esos valores de K. Cada valor de K distinto de 0 me lleva a un nuevo sistema compatible determinado. Tenemos infinitos sistemas compatibles determinados. Tantos como valores distintos de menos 19 quintos podamos dar, que podemos darle todos los que queramos, excepto menos 19 quintos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Volver a pasar este sistema a ecuaciones. X más y menos 11z igual a 4 menos 2y más 10z igual a menos 1 y 10k más 38 z igual a menos k menos 12. Entonces, ¿qué podríamos hacer en la tercera ecuación? Pues despejar z. Z será igual a menos k menos 12 partido 10k más 38. Y eso es lo que valdría la z. ¿Cómo sacaríamos lo que vale de ahí? Pues habría que coger esto, sustituirlo aquí y despejar la y. Haciendo operaciones. Es pesado.
lo voy a dejar indicado simplemente. Lo voy a dejar indicado porque así pues aprovecho más el tiempo en hacer nuevos sistemas, ya que esto es más engorroso que difícil. Pero tú acábalo, tú hazlo, porque tú dispones de más tiempo que yo. Lo que hacemos con la z es sustituirla aquí. 10 sube al numerador. Todo esto pasaría luego, cambiado de signo, al segundo miembro. Aquí tendríamos que igualar denominadores y luego el -2 pasaría al denominador directamente. Con eso tendríamos la y, y con z y con y sustituido aquí encontraríamos la x. ¿Vale? Insisto, es más pesado que difícil, pero te recomiendo que lo hagas. Te recomiendo que lo hagas también porque así practicas las operaciones y haces luego las igualaciones de los denominadores. Te quedará una expresión también de y, una fracción con la k, y en x quedará otra fracción con la k. ¿De acuerdo? Otra opción que tienes es utilizar Cramer aquí. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya se ha consumido, pero sobradamente. Ya se ha hecho el vídeo muy largo. También podrías utilizar Cramer. Pero sería más un engorro que otra cosa, creo yo. Yo creo que, dado que ya tenemos un sistema escalonado, mejor despejar, sustituir, despejar, sustituir, etc. Vale, se queda así.